La historia de José es un relato que trasciende el tiempo, lleno de intrigas, redención y el cumplimiento de los planes divinos. Nuestra narrativa comienza en el capítulo 37 del libro de Génesis, cuando José, el hijo número 11 de Jacob, entra en escena como un joven de 17 años. José era el hijo predilecto de Jacob, también conocido como Israel, porque había nacido en su vejez, y era el primogénito de Raquel, la esposa amada de Jacob. Como muestra de su afecto, Jacob le regaló a José una túnica de diversos colores, un objeto que simbolizaba su preferencia y que alimentó el resentimiento de sus hermanos. La situación se agravó cuando José comenzó a compartir unos sueños que había tenido. En uno de ellos, los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, y en otro, el sol, la luna y 11 estrellas hacían lo mismo. Estos sueños, que insinuaban su futura supremacía, encendieron la ira de sus hermanos, quienes ya lo odiaban por ser el favorito. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban cuidando el rebaño en Siquem. Al verlo acercarse, sus hermanos conspiraron para deshacerse de él. «Ahí viene el soñador», dijeron, y tramaron matarlo y lanzar su cuerpo en una cisterna, alegando que una fiera lo había devorado. Sin embargo, Rubén, el mayor, intervino y sugirió que lo lanzaran vivo a una cisterna, con la intención de rescatarlo después. Mientras Rubén estaba ausente, Judá propuso vender a José a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por ahí. Sus hermanos aceptaron, y José fue vendido por 20 piezas de plata. Finalmente, José fue llevado a Egipto como esclavo, mientras sus hermanos engañaban a su padre, Jacob, manchando la túnica de José con sangre de un cabrito para hacerle creer que había muerto. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Aunque comenzó como esclavo, José pronto demostró ser un hombre excepcionalmente capaz y fiel. Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar lo nombró mayordomo de su casa, poniéndolo a cargo de todos sus bienes. Sin embargo, la esposa de Potifar fijó sus ojos en José e intentó seducirlo. José, fiel a Dios y a su amo, rechazó sus avances. Ofendida, la mujer acusó a José de intentar ultrajarla, y Potifar, enfurecido, lo envió a la cárcel. Aún en la cárcel, Dios seguía con José. Ganó el favor del carcelero, quien lo puso a cargo de los otros prisioneros. Fue en la prisión donde José interpretó los sueños de 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero. Al copero le predijo que sería restaurado a su posición, mientras que al panadero le anunció que sería ejecutado, y ambos sueños se cumplieron. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llevado ante el faraón y con la ayuda de Dios interpretó los sueños. Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban un período de abundancia, mientras que las vacas flacas y las espigas marchitas simbolizaban 7 años de hambruna que seguirían. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, otorgándole poder absoluto sobre la tierra. Durante los años de abundancia, José almacenó grandes cantidades de grano, asegurándose de que Egipto estuviera preparado para la hambruna. Cuando llegó la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. No reconocieron a José, pero él sí los reconoció. Después de probar su corazón con varias pruebas, José finalmente reveló su identidad, llenándose de emoción y perdonándolos. «No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios», les dijo, reconociendo el propósito divino en su sufrimiento. José reunió a su familia en Egipto, donde vivieron bajo su protección. Antes de morir, José hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de vuelta a Canaán cuando Dios los guiara de regreso a la tierra prometida.
Falleció a los 110 años, dejando un legado de fe, perdón y obediencia a Dios. La vida de José nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, los planes de Dios son perfectos. José sufrió traición, esclavitud y prisión, pero todo esto lo llevó a cumplir un propósito mayor: salvar a su familia y preservar la línea que daría origen al Mesías. Su historia nos desafía a confiar en los planes divinos, incluso cuando no los entendemos. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.